¿Alguna vez tuviste una noche que te pareció pequeña mientras la vivías, pero luego te diste cuenta de que, silenciosamente cambió algo dentro de ti para siempre? No lo sabía en ese momento, pero esa noche comenzó con un portazo, un silencio roto y un mensaje que llegó exactamente en el momento correcto o tal vez equivocado. Me llamo Lena Carter. Tengo 26 años y soy estudiante de arquitectura. Suelo pensar en planificar todo con cuidado. Planos, estructura, equilibrio, así es como me gustaba la vida. O al menos, eso me decía a mí misma, pero la vida no siempre sigue líneas claras. Esa noche comenzó con una discusión. Ethan y yo llevábamos juntos casi 2 años. Tiempo suficiente para conocer nuestras fortalezas y cada debilidad que intentábamos ocultar. Últimamente, nuestras conversaciones se sentían más pesadas, como caminar entre la niebla. Él decía que estaba distante. Yo decía que había dejado de escuchar. Las palabras se intensificaron. Las voces se alzaban. Y luego silencio, el tipo que presiona contra tu pecho hasta respirar se siente como un trabajo. Cuando la puerta se cerró tras él, el apartamento se sintió más pequeño que nunca. Me quedé allí con la mirada perdida, preguntándome cómo algo que antes me parecía fácil se había vuelto tan agotador. Fue entonces cuando mi teléfono se iluminó. Maya, no te olvides de esta noche. Fiesta de cumpleaños. Prometiste que vendrías. Sin excusas, me quedé mirando el mensaje más tiempo del que debía. Maya Renel siempre había sido lo opuesto a mí. Espontánea, ruidosa, social sin esfuerzo. Si yo era un modelo, ella era arte abstracto. Ella y su hermano gemelo Lucas organizaban una fiesta de cumpleaños esa noche. Algo que yo casi había olvidado durante el caos de la semana. Normalmente habría cancelado. Pero algo dentro de mí susurró, ve, quizás necesitaba hacer ruido para ahogar mis pensamientos. Quizás necesitaba sentirme yo mismo de nuevo o alguien nuevo. 1 hora después, me paré frente al espejo, ajustándome un sencillo vestido negro. Nada exagerado, solo algo que me hiciera sentir segura, sin esforzarme demasiado. Esta noche es solo para divertirse, le dije a mi reflejo. Todavía no sabía cuán cierta ni complicada llegaría a ser esa promesa. Portland de noche tiene su propia personalidad. Las farolas se reflejaban en el pavimento mojado. La música se filtraba desde las puertas abiertas. Desconocidos riendo como si el mundo se iluminara al atardecer. La casa de Maya se encontraba en un tranquilo barrio residencial, pero desde lejos ya se veían luces brillantes y se oían bajos vibrando en el aire. En el momento en que entré, me envolvió una calidez, risas, conversaciones superpuestas. Música pulsante. Maya me vio inmediatamente. Lena, lo lograste, dijo, abrazándome y dándome una bebida que no recordaba haber pedido. Lucas se encontraba cerca, saludando a los invitados con su habitual encanto y confianza. Parece que necesitabas esto, dijo levantando su vaso hacia mí. Sonreí cortésmente. Quizás tenía razón. La fiesta estaba animada, la gente bailaba, hablaba, se movía entre las salas como olas. Intenté sumergirme en el ambiente, dejando que la música reemplazara el ruido en mi cabeza. Y por un tiempo funcionó, hasta que sentí que alguien me observaba. ¿Conoces esa extraña sensación de conciencia? Cuando giras la cabeza antes de que tu cerebro lo decida. Fue entonces cuando lo vi alto. Tranquilo. Observaba en lugar de actuar como los demás. No intentaba destacar, lo que, de alguna manera, lo hacía imposible de ignorar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo demasiado largo. Rápidamente miré hacia otro lado, diciéndome que estaba imaginando cosas. Pero unos minutos después, apareció a mi lado en el bar improvisado. ¿Nos conocemos?, preguntó. Su voz era firme, casi divertida. No, dije con una leve sonrisa, pero al parecer vinimos a la misma fiesta. Él rió suavemente. Adrián, dijo, ofreciéndole la mano. Lena, la conversación empezó con naturalidad, demasiado natural. Arquitectura, viajes, historias sobre perderse en ciudades desconocidas. Había algo en el que me hacía sentir conectado a tierra, como si escuchara en lugar de esperar su turno para hablar. En algún momento, el ruido de la fiesta se sintió demasiado fuerte. ¿Quieres salir?, preguntó. Normalmente dudaría. Esa noche, no lo hice. Nos dirigimos al jardín, donde las luces de colores colgaban entre los árboles. El aire era fresco y traía un ligero olor a lluvia. Las conversaciones se desvanecieron en el ruido de fondo, dejando solo momentos de silencio entre frases. Me sentí más ligero. Y eso me asustó un poco. Porque olvidar tus problemas, incluso por un momento, puede parecer peligroso cuando sabes que la realidad te espera. Hablamos más de lo esperado, sobre riesgos, sobre decisiones, sobre cómo a veces una sola decisión cambia el rumbo de una noche, o de una vida. No me di cuenta entonces de que esta conversación era solo el comienzo, porque lo que sucedió después me arrastraría a una cadena de momentos inesperados, malentendidos, risas, tensión y una decisión que me haría cuestionar quién era yo realmente. ¿Y lo extraño? La noche aún no había comenzado realmente.
Si alguien me hubiera dicho que las noches más inolvidables no comienzan con caos, sino con momentos de tranquilidad que poco a poco van desviando la realidad, quizá habría prestado más atención a las pequeñas señales. Pero en ese momento, de pie en el jardín suavemente iluminado de Maya con Adrián a mi lado, todo parecía simple, demasiado simple, y quizá por eso no me di cuenta de lo rápido que estaban a punto de cambiar las cosas. El aire fresco de la noche resultaba refrescante después de la casa abarrotada. La música se colaba por las ventanas abiertas tras nosotros, mezclados con los sonidos distantes de la ciudad. Adrián se apoyó casualmente contra la barandilla de madera. Bueno, dijo, observando con una expresión curiosa pero no intrusiva. Pareces alguien que piensa mucho antes de hacer cualquier cosa. Me reí en voz baja. ¿Está novio? Un poco respondió. Pero esta noche, no parece que estés dándole demasiadas vueltas. No estaba equivocado. Por primera vez ese día, mi mente se sintió tranquila. Hablamos de cosas diversas, edificios favoritos, anécdotas de viajes raras, sueños de infancia que cambiaban con la edad. Tenía una forma de escuchar que hacía que las conversaciones parecieran más profundas de lo que eran, pero de vez en cuando sentía que su mirada se detenía un poco más de lo esperado. No es incómodo, simplemente intenso, y por razones que no puedo explicar, no me alejé de esa intensidad. Después de un rato, Maya apareció en la puerta del jardín, saludando dramáticamente. Ahí están, gritó por encima de la música. Estamos a punto de cortar el pastel. Vuelvan adentro. El momento rompió como una suave ola. Adrián sonrió. Supongo que nos están convocando. De vuelta adentro, la energía se había intensificado. Los invitados se reunieron alrededor de la mesa, mientras Maya y Lucas se preparaban para soplar las velas. Todos vitorearon, levantaron los teléfonos y las risas resonaron en las paredes. Me quedé un poco detrás de la multitud, observando. Lucas me llamó la atención y me dirigió una mirada juguetona. Te ves sospechosamente tranquilo esta noche. Bromeó. Si supieras cómo es mi día, dije sacudiendo la cabeza. Él se rió, pero no insistió más cuando apagaron las velas. La música se reanudó con renovada energía. Alguien me jaló hacia la pista de baile antes de que pudiera negarme. Y de repente, estaba bailando. No perfectamente, no con gracia, simplemente libremente. Por unos minutos, me olvidé de Ethan, de la discusión, de la pesadez que me seguía a todas partes últimamente. Me sentí bien. Más tarde, mientras tomaba otra bebida, sentí que alguien volvía a caminar a mi lado. Adrián, ¿lo estás pasando bien?, preguntó, más de lo que esperaba. Él asintió lentamente. A veces simplemente necesitas un reinicio. La forma en que lo dijo me hizo preguntarme qué quería decir, como si entendiera algo sobre mí sin que yo lo dijera. Antes de que pudiera preguntar, alguien chocó contra nosotros accidentalmente, derramando unas gotas de mi taza. No me reí y di un paso atrás. Vamos, dijo Adrián. Hay un lugar más tranquilo arriba, si quieres limpiar eso. La sugerencia parecía inofensiva. Práctica di. Sin embargo, mientras avanzábamos hacia la escalera, sentí un destello de energía nerviosa. No tener miedo. Anticipación. El segundo piso estaba más tranquilo, casi vacío, salvo por voces lejanas tras puertas cerradas. La música de abajo sonaba más suave, como un latido que resonaba a través de las paredes. Me detuve cerca del espejo del pasillo, tratando de arreglarme el cabello. No es necesario, dijo Adrián con suavidad. ¿Qué? Arregla cualquier cosa. Sus palabras me sorprendieron. No estaba coqueteando de forma obvia. Se sentía más genuino, casi como si lo hubiera conectado a tierra. Por un momento nos quedamos allí en silencio, y luego se acercó más, no demasiado cerca, lo suficiente para poder sentir el calor de su presencia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz bajada. Sentí. ¿Qué estás tratando de olvidar esta noche? La pregunta tocó más profundamente de lo esperado. Dudé. Tuve una pelea, admití. Con alguien importante. No me interrumpió. No se apresuró a responder. Eso explica la mirada, dijo en voz baja. ¿Qué mirada? La que la gente tiene cuando intenta convencerse de que está bien. Me reí nerviosamente. Wow, eres muy observador. Riesgo profesional, dijo con una leve sonrisa. Nos quedamos allí más tiempo del previsto, hablando en voz baja. El espacio parecía separado de la fiesta, como si el tiempo se ralentizara, y por un momento me pregunté si debía dar un paso atrás, pero no lo hice, porque a veces la curiosidad es más fuerte que la cautela. De repente, se oyeron pasos desde la escalera. Lucas apareció arriba, con 2 vasos en la mano. Vayan, dijo juguetonamente. ¿Te escondes arriba ahora? Sentí que mis mejillas se calentaban ligeramente. Solo necesitaba un descanso, dije rápidamente. Lucas sonrió. No te juzgo. Simplemente no desaparezcas. Maya iniciará una búsqueda. Nos sirvió bebidas antes de volver a bajar. La interrupción cambió ligeramente el estado de ánimo. Adrián parecía pensativo. Probablemente deberías regresar antes de que tu amigo piense que te secuestré. Bromeó o sonreí. Probablemente, pero ninguno de nosotros se movió inmediatamente.
Y esa pausa, esa pequeña vacilación, se sintió más pesada que las palabras, porque en lo más profundo de mi ser, sentía que la noche aún no había terminado conmigo. Ni siquiera cerca de unos minutos después, bajamos de nuevo. La música sonaba más fuerte que antes, las luces más brillantes, el ambiente más caótico. Vi a Maya riéndose al otro lado de la habitación, completamente inconsciente de que algo dentro de mí ya había cambiado. El resto de la velada se desarrolló en fragmentos, baile, conversaciones, momentos en los que la mirada de Adrián encontró la mía al otro lado de la habitación, como una conversación silenciosa. Y justo cuando pensé que la noche estaba llegando a su fin, ocurrió algo inesperado que cambiaría todo nuevamente. A veces los puntos de inflexión más importantes no parecen dramáticos cuando comienzan. Comienzan con algo pequeño, una mirada, una coincidencia, un momento que parece ordinario, hasta que más tarde te das cuenta de que lo cambió todo. Y eso fue exactamente lo que pasó después. La fiesta había llegado a ese punto en el que el tiempo parece borroso. Música más alta, conversaciones más profundas. La gente bailaba como si no les importara quién los viera, o se sentaban en rincones a compartir historias que probablemente no recordaría a la mañana siguiente. Me quedé cerca de la ventana, mirando cómo la lluvia comenzaba a caer suavemente afuera. La lluvia de Portland siempre me pareció cinematográfica, suave, silenciosa, reflexiva. Adrián apareció nuevamente a mi lado, sosteniendo 2 vasos de agua en pausa para hidratarse. Dijo con una sonrisa. Me reí. Elección responsable. Bueno, alguien tiene que hacer uno esta noche. Ahora había una facilidad entre nosotros que parecía extrañamente natural, como si nos conociéramos desde hacía más de unas pocas horas. Pero debajo de esa comodidad, algo más estaba gestando, una pregunta que aún no me había hecho. ¿Por qué esta conexión te pareció tan importante? Nos movimos hacia un rincón más tranquilo de la sala de estar, donde un pequeño grupo estaba jugando un juego informal. Riéndose a carcajadas de chistes internos, Lucas se unió a nosotros brevemente, pasando un brazo sobre el hombro de Adrián. Así que ya se conocieron, dijo con una sonrisa cómplice. Podría decir que, sin, respondió Adrián con calma. Lucas nos miró divertido. Cuidado, bromeó. Esta casa tiene fama de ofrecer noches inolvidables. Todos se rieron. Pero sus palabras permanecieron en mi mente más tiempo del que debían. Noches inolvidables. Me pregunté qué significaba eso para mí a medida que avanzaba la velada. Comencé a notar pequeños detalles, como Adrián parecía cómodo en todas partes, pero nunca intentó dominar las conversaciones. Cómo observaba a la gente con atención, como si estuviera observando historias en lugar de simplemente vivir dentro de ellas. Y cómo, cada vez que me sentía abrumada por el ruido o los recuerdos de ese mismo día, él de alguna manera lo sentía antes de que yo dijera algo. En un momento, se inclinó más cerca para que pudiera escucharlo por encima de la música. ¿Quieres salir de nuevo? Asentí inmediatamente. La lluvia había parado, dejando el aire fresco y fresco. Las farolas se reflejaban en el pavimento mojado como estrellas dispersas. Caminamos lentamente por la tranquila acera cerca de la casa de Maya. Por un momento, ninguno de los dos habló. Y sorprendentemente, el silencio no parecía incómodo. Me sentí en paz. Casi no vengo esta noche, admití de repente. ¿Por qué? Mal día, mal momento. Sinceramente, quería quedarme en casa y esconderme. Él asintió pensativamente. Pero no lo hiciste. No, dije. Algo me decía que necesitaba salir del. Sonrió levemente. Veces el paso más difícil es simplemente presentarse. Caminamos un poco más lejos. ¿Y entonces? Preguntó algo inesperado. ¿Crees que la gente cambia en una sola noche? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, dije con sinceridad. Quizá no cambien. Quizá simplemente se den cuenta de algo que ignoraban. Me miró atentamente, como si intentara comprender algo más que mis palabras. Cuando regresamos a casa, la energía se sentía diferente, más intenso, la gente bailaba más fuerte, la risa más fuerte. El tipo de atmósfera donde las emociones corren más cerca de la superficie. Maya me agarró la mano inmediatamente. ¿A dónde te fuiste? Creí que te habías ido. No, me reí. Solo necesitaba aire. Ella me miró con picardía. Bueno, quédate cerca. Estamos a punto de comenzar el juego sorpresa. El grupo se reunió mientras alguien explicaba unas reglas que yo apenas seguía. Pero durante el caos, sentí que algo cambiaba nuevamente, no afuera, dentro de mí. Por primera vez en meses. No estaba pensando en Ethan, no se trata de la discusión, no se trata de lo que salió mal solo. Presente di esa constatación, me asustó más que cualquier otra cosa el porqué. ¿Qué significaba que seguir adelante fuera más fácil que aferrarse? Más tarde, mientras todos estaban concentrados en el juego, me alejé hacia el pasillo para pasar un momento de tranquilidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que Lucas me estaba mirando. No sospechosamente solo. ¿Curiosidad, todo bien? Preguntó suavemente. Sin, dije. Solo que hay mucho que procesar. Él asintió como si entendiera más de lo que dije.
Esta casa tiene una manera de sacar las cosas a la superficie, dijo. Sonreí nerviosamente. Suena siniestro. Él se rió. No es siniestro. De verdad, antes de que pudiera responder, alguien llamó su nombre y se fue. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Honesto, eso era lo que esta noche me estaba haciendo. Despojarme de las cosas que pretendí que estaban bien. Cerca de la medianoche, la música bajó un poco de volumen. Algunos invitados empezaron a marcharse, otros se reunieron en grupos más pequeños. Charlando en voz baja, encontré a Adrián nuevamente cerca de la puerta. Parece que estás pensando demasiado, dijo. Tal vez lo soy, dudó antes de volver a hablar. Pase lo que pase, después de esta noche. Me alegro de que hayas venido. La sinceridad en su voz hizo que mi pecho se apretara. Y por un segundo, me pregunté si él sintió el mismo cambio que yo. Pero antes de poder responder, la puerta principal se abrió, una corriente de aire frío entró y una voz fuerte anunció que alguien nuevo llegaba. La energía cambió instantáneamente, y yo aún no tenía idea que esta nueva llegada desencadenaría el momento más inesperado de toda la noche. Hay un momento en cada noche inolvidable en el que sientes que algo cambia, como si el aire mismo cambiara. No siempre sabes por qué, simplemente lo sientes. Y cuando la puerta principal se abrió y esa corriente de aire frío recorrió la casa, lo sentí instantáneamente. Algo estaba a punto de suceder. Una figura alta entró, sacudiéndose la lluvia de la chaqueta. Al principio no lo reconocí. Entonces se me cayó el estómago y todas las personas que podrían haber entrado por esa puerta. Era él. Por un segundo, el mundo se sintió demasiado ruidoso y demasiado silencioso a la vez. La música cejía, la gente reía, alguien vitoreaba cerca de la cocina, pero solo podía oír mi propio latido escudriñar la habitación hasta que sus ojos se posaron en mí. Y, luego todo lo demás desapareció. No esperaba que viniera, no habíamos hablado. Desde la discusión de ese mismo día, una parte de mí quería darse la vuelta, la otra parte se sentía arraigada al suelo. Adrián estaba a mi lado, en silencio pero consciente. No hizo preguntas, no dio un paso al frente, simplemente me dio espacio, y de alguna manera eso hizo que el momento fuera más llevadero. Ethan caminó hacia mí lentamente. Toye, dijo, no estoy enojado. No estoy dramático, solo cansado. Toye, respondí en voz baja. Hubo una pausa incómoda, de esas que contienen todo lo que no se ha dicho. No sabía que estarías aquí, dije. Yo tampoco, admitió. Lucas me invitó a principios de semana. Casi no voy. Asentí lentamente. Mismo. Ambos nos reímos levemente ante la extraña coincidencia y la tensión se suavizó un poco por un momento. Ninguno de los dos mencionó la discusión, luego suspiró. No vine a pelear, dijo. Solo quería hablar. Miré hacia la habitación llena de gente y luego volví a mirarlo. Bueno, salimos juntos al exterior. El aire nocturno se sentía más fresco ahora, más tranquilo que antes. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron tras nosotros. Se apoyó contra la barandilla. He estado pensando mucho, dijo, en nosotros, en lo que ha ido mal. Me quedé en silencio, dejándolo continuar.